Muchas veces me han preguntado, o nos hemos preguntado a lo largo de nuestra existencia, si existe Dios o no existe. Bueno, han corrido ríos de tinta a lo largo de la historia, pensadores que han pensado mucho, ¿verdad? Gente muy lista que sí, que ha creído que Dios existe y ha organizado su vida en torno a que Dios existe. Y también ha habido gente muy lista a lo largo de la historia que no ha creído en Dios. Lo cual me lleva a pensar que a lo mejor lo de creer en Dios o no depende tanto de la razón como de la fe. Es decir, podemos aplicar y debemos aplicar nuestra razón a saber si Dios existe o no. O la podemos aplicar. A lo mejor los que no creen en él piensan que aplicar la razón en saber si Dios existe o no es perder el tiempo. Pero vamos a ver, yo lo que sí que pienso es que sería interesante establecer un pequeño diagrama de flujo. Yo cuando estudiaba formación profesional y aprendíamos a programar en los ordenadores, Basic y esas cosas primeras de la programación, cuando llegaron los primeros ordenadores personales a España, pues hacíamos diagramas de flujo. A la hora de elaborar un programa informático, pues tenías que elaborar lo que se llama un diagrama de flujo, es decir, una serie de preguntas, a ser posible, que solo se respondan con sí o con no, porque los ordenadores solo responden a sí o no les puedes dar un depende, es más complicado. Bueno, ahora hay algoritmos más complejos que sí que lo permiten, pero de antaño y siempre además es lo más sencillo, es decir, o sí o no, las divisiones esas dicotómicas difíciles a veces de perfilar, ¿no? O comprometidas, porque claro, un sí o un no pues es como muy radical, muy tajante, y uno se abonaría aquí a ser más gallego, por decirlo de alguna manera, pues depende, no sabemos, ¿no? Bueno, pues los ordenadores no entienden de galleguismos, los ordenadores lo que quieren es o sí o no. Bueno, pues en un tema como la existencia de Dios, que como digo, han corrido ríos de tinta a lo largo de la historia, ¿verdad? Y seguirán corriendo, porque Dios no se puede meter en un tubo de ensayo. De Dios se puede hablar, pero Dios no es de experimentación científica. Podemos hablar porque es un tema que de hecho ha ocupado a muchos seres humanos, incluso, como dicen algunos, ha dado lugar a guerras y todo, ¿no? Enfrentamientos por las divisiones, ¿no? Bueno. Pero sí creo que el tema de la existencia de Dios en el ser humano es un momento, en algún momento de su vida, o en muchas veces de su vida, se le plantea. Y como digo, los diagramas de flujo pueden ser útiles. Mirad, yo a los alumnos les explicaba el problema, les enfrentaba el problema con tres preguntas que procuraba que fuesen lo más esquemáticas posible. La primera, lógicamente, es directa, ¿existe Dios? Y frente a eso que digas sí o no, el depende no me vale. Es decir, tenemos la primera pregunta, ¿existe Dios? Y de esa pregunta sale sí o no. Si es no, pues entonces a continuación de aquello podría seguirse, pues organiza tu vida como te dé la gana, como tu razón te dé a entender, porque no existe ninguna norma o ninguna forma superior de vida que te diga cómo tienes que hacer las cosas. Eres tú el que tiene que organizarlo. Y organizarás tu vida con arreglo a unos criterios, de decir, pues que me haga sentirme bien. Y en ese que me haga sentirme bien, pues puedes meter ideas altruistas o ideas egoístas, es decir, yo estar yo bien y aunque sea machacando a los demás, pero como mi prioridad es estar yo bien y no tengo que darle cuentas a nadie, pues organizo mi vida conforme a mí me parece, porque no hay ninguna norma por encima de mí que diga cómo tengo que vivir. Pero si la contestación es que sí, que creo que puede haber un Dios, la siguiente pregunta en ese diagrama de flujo sería: ¿y Dios se ha revelado? Es decir, ¿Dios ha dicho algo? ¿O Dios es un Dios creador, el relojerico, como decía Leibniz, que pone en marcha todo el universo y ya está, y lo deja en marcha y allá cada uno se las ventile, pero él lo ha hecho, pero se desentiende de la creación? Es decir, Dios ha hecho algo, pero ahí estuvo, porque claro, algunos físicos dicen, es que a lo mejor esto de la creación, el Big Bang, yo no lo termino de ver del todo claro, porque incluso algunos biólogos dicen, bueno, que esto de pensar que la materia va evolucionando en formas superiores de vida así por espontaneidad y tal, jolín, es como que muy complejo llegar a producir seres como, aunque hablemos de millones o de billones de años, es que la propia evolución tiende al caos, no a la organización de formas de vida superiores. Pero bueno,
El caso es que dices, bueno, pues a lo mejor sí que existe Dios o existe una inteligencia creadora. Y en la segunda pregunta sería esa. ¿Dios se ha revelado? ¿Dios que creo? He dicho que creo. ¿Dios se ha revelado? ¿Ha dicho algo? Puede ser que no. A lo mejor Dios ha creado y no ha dicho nada más. Y entonces la situación sería muy parecida al primer no que hemos dicho en la pregunta anterior. A lo mejor dice, pues si Dios no se ha revelado y no ha dicho nada, pues entonces da lo mismo lo que hagamos. Pero si es que sí, amigo, si es que sí, la siguiente pregunta, la tercera pregunta sería, ¿qué ha dicho? Claro, y ahí entran en juego las distintas religiones que los seres humanos comentamos. Pues el Islam, si no sé qué, el cristianismo, el judaísmo, porque estas son las religiones que dicen que Dios existe y que se ha revelado y que les ha dicho un mensaje. Claro, les ha dicho, pues, la Torá a los judíos, ¿verdad? Una serie de principios que sigue a Buda, el iluminado, tal, en el sintoísmo. Ahí subyace la idea de un Dios que ha dado unos principios operacionales al ser humano de cómo se tiene que comportar. Llega pues Mahoma y dice, pues a mí se me ha revelado y tal. Entonces esto es el Corán y esto es la ley que Dios quiere para los fieles musulmanes. O los cristianos, dice, pues eso, Jesucristo, que se encarna en la segunda persona de la Trinidad. Bueno, en definitiva, llega un momento en el que dice, bueno, si se ha revelado, ¿qué ha dicho? Porque claro, si Dios no existe ni se ha revelado, me da igual. Pero si Dios existe y se ha revelado, sí puede ser interesante saber qué ha dicho, porque a lo mejor lo que ha dicho sí que tiene repercusión sobre mi forma de organizar la vida. A mí, total, pues que existan habitantes en la galaxia de Andrómeda, si no se han puesto en contacto conmigo ni me han dicho nada, puedo pensar que existen o que no existen, pero no tienen influencia o repercusión sobre mi vida, o por lo menos no creo que la tengan, porque no se han puesto en contacto, no me han dicho nada. Pero si Dios existe y se ha revelado, sí es muy importante saber qué ha dicho. Y aquí entra en juego el ser humano que se arroga el derecho de decir, es que a mí me lo ha dicho. Perdona, yo soy el interpretador oficial del mensaje divino. Yo vengo a decirte lo que Dios quiere. Bueno, pues de estos ha habido muchos a lo largo de la historia. Ha habido mucha gente que se arroga el principio de que la revelación divina a mí, me la ha dicho a mí. Y lo que yo os diga es palabra de Dios. Claro, ahí es donde pueden entrar en litigio las bofetadas a consecuencia de la religión o de las religiones, que es precisamente lo que critican la gente que consideran que ninguna religión es buena, porque claro, evidentemente si vamos a terminar dándonos bofetadas, pues no es bueno. Es una fuente de odio, ¿no? Y de hecho, pues claro, quizá el exponente a lo mejor más claro del odio de las religiones fue Feuerbach, ¿no? Feuerbach, pues en 1800 y pico, pues claro, hablaba de la religión como el opio del pueblo, ¿verdad? Que todo es mentira y solo ha servido para subyugar a la gente y meterle miedo de un infierno y de un cielo y de no sé qué y contar unos cuentos que por supuesto la ciencia moderna ya los ha superado y entonces eso está ya, forma parte del pasado opresor de la Inquisición y todos esos clichés que se montan por ahí que pretenden anular pues todo lo que ha sido la historia del cristianismo o las revelaciones cristianas. Bueno, yo creo que si está en juego, vamos a ver, para las personas trascendentes, para las personas que creen en una vida después de esta, si está en juego su alma, a lo mejor sí que es importante analizar el contenido de la revelación o de las supuestas revelaciones y que cada cual, aplicando su razón, diga, caramba, esta tiene visos de verosimilitud. Bueno, puede ser que me lo crea o que no me lo crea. En definitiva, como decía al principio, puede haber gente muy lista que teniendo los mismos elementos lo ha creído y gente que teniendo los mismos elementos no lo ha creído. Porque creer o no creer no es una cuestión de ciencia, es cuestión de fe. Lo que sí que podemos aplicar la razón es lo que se llaman los preámbula fidei y los preámbulos de la fe, o sea, ver si la cosa cuadra racionalmente o no. Y todas las doctrinas religiosas
tienen escollos importantes para la razón, todas. Pero bueno, tampoco es cuestión de analizarla mucho, pero sí es cierto que una de las cosas que coinciden las religiones, por lo menos las religiones monoteístas, las religiones que creen en un solo Dios, llámese Alá o llámese Yahvé, te prometen una cosa muy interesante, muy tentadora, es la vida eterna, ¿verdad? Eso sí que es goloso, amigo, porque el ansia humana de perdurar en el tiempo, caramba, es que es muy, muy apetecible, es que me gusta esto de... Me da miedo pensar que con esta existencia se acaba todo, yo prefiero perdurar en el tiempo. Y entonces, claro que es el argumento que utiliza la gente que no tiene ninguna fe para decir, es que el que cree, en realidad lo que tiene es una necesidad psicológica de pensar que hay un más allá, porque claro, el que el más acá se le hace muy escaso, se le hace escasito y entonces prefiere pensar que existe un más allá. Bueno, pues todo eso sí que hay que darle una vuelta mentalmente. Saber en qué cree uno y por qué lo cree. Si es por necesidad psicológica o realmente porque detrás del mensaje que cree hay palabras de vida eterna, como decía Pedro, ¿no? Es que tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, pues para darse cuenta de un mensaje que tiene palabras de vida eterna habrá que analizar el mensaje. Por eso yo a veces, en todo esto, lo que yo apunto siempre, os lo he dicho, es lee la Biblia, o sea, vete a las fuentes, porque hay demasiados predicadores, porque hay demasiada gente que va diciendo cosas y te desvía. A veces es interesante asomarse al pensamiento, por ejemplo, pues de anglicanos conversos, ¿no? Gente que ha estado, pues a lo mejor más en contacto con un ala de la Iglesia Católica, que son los anglicanos, o luteranos incluso, que tienen una forma de ver las cosas curiosa. Os comentaba en algunos vídeos de Lewis, ¿no? Cliff Staples Lewis, muy agudo, porque precisamente con libros como Cartas del demonio a su sobrino, en unas cartas muy breves, expone la psicología del tentador, del demonio, cuando va metiéndose en la mente de las personas para cogerles precisamente en sus debilidades y te presenta el pecado como algo apetecible. Ese es el arte del tentador. Bueno, pues cuando uno lee esas cartas, que se ríe porque dice, es que esto es lo que a mí me pasa. Y descubre, y dice, esto es lo que, o a mí o a otros tal, y te descubres, porque lo describe sagazmente una persona que lo está viendo desde una perspectiva ajena, muy próxima, pero fuera del cristianismo. Y entonces es muy perspicaz, es muy agudo. Y a veces es bueno que nos dejemos criticar desde fuera. Porque nosotros desde dentro a veces estamos tan metidos que no nos damos cuenta del problema. O somos incapaces de hacer una autocrítica. Y viene muy bien que desde fuera nos echen un jarro de agua fría para que se ponga a prueba la solidez de nuestras reflexiones, de nuestras creencias. No pasa nada. A veces hay que ponerlas a prueba. ¿Que usted cree eso? Demuéstrelo. Hombre, a lo mejor no lo puede demostrar. Pero ¿cuán de sólido cree usted que es ese fundamento? Y poder dar argumentos de ello. Bueno, es difícil. Se puede profundizar mucho. Y existe un riesgo, Existen muchos riesgos, porque decían eso, que cuando uno se mete en profundidades de la razón y, por ejemplo, estudia filosofía, puede perder la razón, se puede volver loco. Y también cuando se mete en profundidades teológicas puede llegar a perder la fe. De hecho, mucha gente, muchos grandes teólogos, se han vuelto agnósticos o ateos de tanto darle vuelta a la pelota. Quizá porque no han encontrado la manera de cuadrar en su cabeza la idea de Dios. Porque a veces Dios es tan amplio que no cabe en nuestra cabeza y tenemos ejemplos muy cercanos, muy nuestros, de gente que sufrió mucho dándole vueltas a la idea de Dios, ¿no? Unamuno mismamente, ¿no? Unamuno, bueno, si leéis su epitafio os daréis cuenta de que el epitafio, eso es una tarea que os dejo, para como deberes, ¿no? Siempre dejo algunos deberes por ahí, bueno. Dar un poquito una vuelta al epitafio de Unamuno para que descubráis pues, en qué se glosa un espíritu que anda inquieto por el mundo buscando algo que no llega a encontrar, pero que el esfuerzo estaba en irlo buscando. Eso nos pasa prácticamente a todos. A veces no alcanzamos la meta porque la recompensa está en la lucha, en el camino.
A veces las cosas no salen como nos gustaría que salieran, pero nos hemos esforzado porque se desarrollen, porque lleguen a ser, a lo mejor no lo hemos logrado, pero qué bien nos lo hemos pasado, ¿verdad? Bueno, pues os dejo con esa tarea, mirad el epitafio de y hablaremos un poquito más de la eternidad en otra ocasión.